Excelente conferencia, que es la actualización de la enfermedad de Parkinson en el estado actual y futuro. Bueno, me refiero a la doctora Mayela Rodríguez Violante, con quien he compartido en varias ocasiones, en varios eventos y servido en algunos de los comités de la asociación. Ella es neuróloga, especialista en enfermedad de Parkinson y trastornos de movimiento. Su educación empezó como egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Hizo su especialidad en neurología, egresada del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Luego hizo un fellowship en enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento en el Hospital Clínic Provincial de Barcelona. Hizo una maestría en ciencias médicas avalada por la UNAM y tiene un máster de trastornos del movimiento por la Universidad de Murcia. Su experiencia laboral es bastante amplia. Ha sido profesora adjunta del curso de especialidad en neurología, profesora titular del curso de alta especialidad de enfermedades neurodegenerativas y trastornos del movimiento del Instituto de Neurología y Neurocirugía de México, y pues actualmente es secretaria de la sección panamericana de la International Parkinson and Movement Disorder Society. Tiene múltiples distinciones que no podemos mencionarlas, y pues sin más, doctora, bienvenida. Quiero agradecer por la invitación. Para mí siempre es un gusto venir a El Salvador a ver a tantos amigos, ¿no? Definitivamente, grandes amigos que tenía tiempo de no ver, y bueno, a colegas que siempre han estado colaborando con nosotros, y ojalá que cada día lo hagamos más. Y bueno, pues me va a tocar hablar de esta parte de la actualización de la enfermedad de Parkinson, su estado actual y el futuro, lo cual el futuro es incierto, diría yo, en muchas cosas, pero bueno, vamos a intentar un poco hacerlo lo más sencillo posible. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, para nosotros ya mi antecesor lo acaba de decir muy bien de la enfermedad de Parkinson, ¿no? ¿Qué va a ser la enfermedad de Parkinson y cómo vamos a decir qué es? Y bueno, pues hablamos que es una enfermedad, que es un síndrome motor clínico central, que tiene neurodegeneración y que clásicamente todos decimos es una degeneración en la sustancia negra, en la pars compacta, y que hay depósitos de una proteína que se llama alfa-sinucleína. Y eso es muy interesante porque hace muchos años se hizo esta primera descripción del Parkinson, y ustedes pueden ver este dibujo, ¿no? y lo que ustedes piensan cuando hablan de una enfermedad de Parkinson, se les viene a la cabeza un hombre mayor, encorvado, paso corto, babeando, y alguien se dio la tarea hace muchos años de hacer un cambio en esa figura de la enfermedad de Parkinson y hacer esta fotografía, ¿no? Y la hace este fotógrafo Anders Leines, y hace todo un documental, tiene una página muy interesante donde habla de cómo es realmente la enfermedad de Parkinson y cómo afecta a todas las edades y gente joven y gente productiva, y que hay que cambiar esa idea de cómo vemos la enfermedad de Parkinson. Y nos regresamos en el tiempo y decimos, bueno, en el 2017 decíamos 200 años de la descripción de Parkinson. Y hablábamos, sí, bueno, lo describe James Parkinson en 1817, y cómo se describen los cuerpos de Lewy, y luego cómo se describe la alfa-sinucleína en los 80s, y cómo empezamos a hablar de genética. Y empezamos diciendo, bueno, era una enfermedad neurológica con un depósito de una proteína que se llama alfa-sinucleína, y que esto es neurológico. Y al final, bueno, no al final, ¿verdad? Los últimos años empezamos a decir, ok, no. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que afecta múltiples sistemas, no solo neurológico, que eso es lo más interesante, que tiene como una de sus manifestaciones parkinsonismo, que vamos a ver de eso, que responde a una terapia, pero que no solamente es dopamina lo involucrado, sino son múltiples neurotransmisores y múltiples proteínas. Y entonces ya nos cambia el concepto de decir, no es neurológico solamente, es algo que tenemos que tener todo un equipo que sepa de Parkinson, porque puede afectar muchas partes del cuerpo, entonces decir una enfermedad multidisciplinaria. ¿Y qué nos va a decir el futuro? Bueno, yo creo que todavía el futuro nos separa grandes sorpresas en la enfermedad de Parkinson. Y luego cuando hablamos de epidemiología, ¿no? Nos vino la pandemia, ¿no? Decíamos todos, ya sabíamos todos que era una pandemia, pero ya habían salido algunos papers que decía la emergencia, la evidencia de la pandemia de enfermedad de Parkinson.
y no le habíamos hecho como mucho caso al tema. Y cuando vemos los números, pues pueden ver aquí, en los 90s, pues se hablaba de 2.6 millones de personas en el mundo teniendo Parkinson. Para el 2015 pues ya van 6.3. ¿Y cuántos se piensan para el 2040? Que piénsenlo, ya no lo tenemos tan lejos. Estamos hablando de 17.5 millones de personas en el mundo. ¿Es una pandemia? Claro que lo es. ¿Y a qué se debe? No lo sabemos exactamente. Creemos que parte de la industrialización, parte de nuestros cambios de hábitos. Algo sucede que las enfermedades degenerativas, que en el otro salón están hablando de demencias, que es la otra pandemia, ¿no? Tenemos en común la edad, ¿no? Vivimos más y nos va a dar más tiempo. Pues ya vimos que la enfermedad de Parkinson no solamente de personas avanzadas. Entonces es la segunda enfermedad neurodegenerativa solo detrás de la enfermedad de Alzheimer. Sí, la sustancia negra está involucrada, sí es parte de lo cardinal. Nosotros calculábamos una incidencia de 9.4 por 100,000 personas año en el 2017 en México, pero se habla ahorita de más de 10 millones de personas en el mundo con enfermedad de Parkinson. Entonces es una enfermedad que todos vamos a ver y que todos conocemos a alguien con ella. ¿Y cuáles van a ser estos determinantes de esta enfermedad o cuáles pensamos? Porque todo esto puede cambiar. Decimos que hay factores tanto genéticos, ambientales, nuestro estilo de vida, y todo eso en conjunto juegan estas estrategias que tenemos de pensar para tratar de pensar en una prevención al final del día. O sea, no es solamente entender la enfermedad, sino decir, bueno, ¿y después qué voy a hacer con ella? Entonces tenemos factores intrínsecos, extrínsecos. Los intrínsecos, bueno, pues todos tenemos cierta predisposición genética, todos tenemos el mismo riesgo de padecer la enfermedad, ¿no? Eso es un hecho, y que entre más tiempo pase, más riesgo tenemos. Nuestro estado metabólico, las comorbilidades, y los extrínsecos, pues lo que no podemos quizá controlar, ¿no? Lo ambiental, ¿no? Los pesticidas, el estilo de vida, si fumamos, no fumamos, si tomamos café, no tomamos café. Y todo esto combinado es lo que nos da estos factores. Y cuando se ve ya en números, pues se ve, como decíamos, ¿no? Los traumas, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? Los traumas repetitivos en la cabeza, pues sí son un factor de riesgo. Los pesticidas, cuando no se controlaban, pues también son un factor de riesgo. Entonces es algo que vemos, es un poquito más prevalente en hombres que en mujeres, ligeramente, que en mujeres después se compensa después de la menopausia, o sea que también las hormonas tendrán algo que ver en esto. Y la genética, definitivamente yo creo que cada día sabemos más de genética. La herencia de la enfermedad de Parkinson se estima por ahí del 22 al 40%, dependiendo, ¿no? De la parte ambiental y esporádica, y hay algunos que son dominantes, algunos que son recesivos, pero algunos que son solamente de riesgo, ¿no? Como es el gen de la glucocerebrosidasa, que está asociado a la enfermedad de Gaucher, y que sabemos que si alguien lo tiene puede tener una mayor predisposición a la enfermedad de Parkinson. Entonces ahora le estamos dando este papel importante a la genética, sin pensar en esta genética de herencia solamente autosómico dominante recesiva, sino en esta genética de riesgo, ¿no? Mi riesgo, ¿qué va? ¿No? Mis riesgos intrínsecos, mi riesgo genético, las mutaciones que quizá tengo ahí perdidas, ¿qué me baja el riesgo? ¿No? Como el ser fumador, el tomar café, el uso de antiinflamatorios no esteroideos baja el riesgo. Y cuáles son mis genes protectores, cuáles son mis genes, y todo eso en esta balanza vamos buscando para ver qué interacción tiene y al final entender por qué nos da la enfermedad de Parkinson, porque realmente todavía no la entendemos. Entonces, pues vemos que tenemos los riesgos, los genes, los tóxicos, y todo juega en este partido para decir, a ti te tocó la enfermedad de Parkinson, y de ahí tendremos que ver cómo podemos modificar, y sobre todo lo más interesante es cómo vamos a poder detectar antes y tratar antes de que lleguemos a una enfermedad. Ahora ya lo han dicho ahora, estos aspectos clínicos de la enfermedad, bueno, asociados a una pérdida neuronal, sí, definitivamente, ¿no? Se agrega esta proteína y todo empieza a disfuncionar, pero no solamente es la alfa-sinucleína, ¿no? También tenemos patología de Tau, como de Alzheimer, tenemos poliglutaminas, podemos tener parte de depósitos de beta-amiloide en la misma enfermedad de Parkinson. Todo esto juega en el papel patológico de la enfermedad. Y hace muchos años teníamos nuestros criterios clínicos del Banco de Cerebros del Reino Unido, que decíamos que con esos hacíamos el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Y su principal factor era decir,
tenemos una forma motora donde vamos a tener estas características y esto es lo que nos va a dar la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, el error diagnóstico era muy grande. Cuando se ponen a ver estos criterios era muy grande, entonces se empiezan a preguntar cómo hacer que estos criterios tuvieran menos error diagnóstico y cómo la gente que se dedica al Parkinson hacía el diagnóstico no tan basado en estos criterios. Porque si ustedes ven, por ejemplo, los criterios de exclusión, venía, por ejemplo, la parte de un familiar con Parkinson. Eso ya sabemos que no es un criterio de exclusión, o la demencia, o la disautonomía, también se puede presentar en enfermedades tempranas de Parkinson. Entonces se intenta hacer ese cambio y se habla ahora de los criterios diagnósticos de la enfermedad de Parkinson, de la Sociedad Internacional de Parkinson, y entonces con esto se trata de mejorar este error diagnóstico, es decir, que entre el 75 al 95% de los pacientes que se diagnostican con Parkinson, pues sí puedan tener este diagnóstico al final, y se habla de clínicamente establecida y probable, y en base a qué, ¿no? En juntar el expertise y decir, si tú tienes estas características, podremos tener la enfermedad de Parkinson como mucho más segura. Y esto se basa en algunas características positivas y negativas, los red flags, lo que nos tiene que llamar la atención, darle peso a ciertas características e interpretarlo. El tiempo aquí es importante, que es un poco también por eso que la cirugía no se va temprano. La cirugía hay que darle un poco de tiempo para tener una certeza diagnóstica y no operar algo que no era. La demencia ya no se considera como una exclusión y se empiezan a tomar ya pruebas auxiliares que afortunadamente pues cada vez tenemos más acceso a ellas. Y entonces vamos a hablar de un parkinsonismo donde hay una rigidez, donde hay un temblor, donde hay una bradicinesia y tenemos algunos otros factores ahí confusores, y la bradicinesia la han descrito ya perfectamente como esta lentitud del movimiento, la disminución de la amplitud o de la velocidad, y la hipocinesia, que es de una disminución solamente en la amplitud. ¿Y esto por qué es importante? Porque viene incluyendo todo lo que vemos en los pacientes, ¿no? La hipomimia, la hipofonía, incluso hasta la disfagia, la micrografia, todas esas tienen que ver también con esta bradicinesia. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no?, de dos pacientes, donde pueden ver la paciente, la mujer de su lado izquierdo, donde tiene una franca bradicinesia, le ven su cara con hipomimia, pero ahí va, incluso le llega a ver un poquito de temblor de reposo, pero ven el otro paciente y tiene una cara que no es la habitual, ¿no? Ya desde ahí tenemos que empezar a decir, algo está sucediendo, ¿no? Es una cara como de sorpresa, ¿no? Mucho más fijos, ¿no? Mucho más fija la mirada, y ven ese movimiento que si bien es lento, no hay un decremento en la velocidad. Entonces, esta hipocinesia sin decremento está descrita en la parálisis supranuclear progresiva y es una forma muy clínica de decir, esto es algo que podemos diferenciar. También poner a escribir a un paciente, ¿no? La micrografía es algo que vemos, ¿no? Los pacientes van escribiendo más grande y se va haciendo más pequeño, y esto lo vemos no solamente en la enfermedad de Parkinson, como pueden ver, lo podemos ver en múltiples enfermedades, pero en Parkinson es algo muy interesante como lo vemos. Pero vean aquí cómo el paciente NOF, que ya les he explicado que es sin tratamiento, cómo tiene esa micrografía, y cuando está en NON el paciente mejora esa forma de escritura. Pero cuando ven, por ejemplo, un paciente con PSP, ven una micrografía que decimos rápida, ¿no? Donde desde el principio está escribiendo pequeño y como muchos puntitos. Y esto también es algo que clínicamente en el consultorio lo podemos hacer muy fácil y ayudarnos a distinguir estas enfermedades. La rigidez, que es parte de los criterios, ¿no? Moviendo al paciente de forma pasiva y distinguiendo la rigidez de la espasticidad. Definitivamente podemos usar esta maniobra que llamamos de Froment, donde hacemos otro movimiento para poder hacer que se vea esta rigidez. El temblor de reposo, que no lo vamos a ver en todos los pacientes, ¿no? Sabemos que hay pacientes que tiemblan, sabemos que hay pacientes que tienen mucho más rigidez y otros que tienen mucho más alteración de la marcha, pero bueno, este es el típico temblor de reposo, ¿no? Que está el paciente sentado, descansado, pero esta maniobra que es el temblor reemergente, ¿no? Si ustedes tienen un paciente que están dudando de ese tipo de temblor, cuando el paciente está descansando está el temblor de reposo, y cuando va a hacer una postura, ese temblor disminuye en el momento y a los pocos segundos vuelve a comenzar.
Si ustedes lo vean en un temblor esencial muy importante que puede tener un temblor de reposo, en el temblor esencial el paciente puede estar temblando en reposo y durante la postura se mantiene el mismo temblor. Entonces, eso también es una forma clínica de distinguir estos temblores. Y bueno, vemos un paciente con un temblor clásico inmenso, ¿no? El paciente de la izquierda, de la derecha suya, que tiene típico temblor de la enfermedad de Parkinson. ¿A qué criterios tenemos? Bueno, pues tenemos criterios como una respuesta clara y contundente al tratamiento. ¿Cuál? Dopaminérgico. Ya sea agonistas de la dopamina, ya sea levodopa, no importa, que tenga una respuesta al tratamiento. Y eso lo vemos generalmente con escalas. Si hace una discinesia inducida por levodopa, más claro ni el agua, excepto que lo haga en la cara. Pues si la discinesia es en cara, podemos pensar en atrofia de sistemas. Si tenemos el temblor de reposo y si podemos tener alguna otra prueba, como puede ser una prueba de olfato, o también llegamos a utilizar un SPECT con metayodobencilcoridina que nos ayuda a ver la denervación cardíaca para hacer estos diagnósticos. ¿Dónde lo vamos a dudar? Pues en todo lo que se nos salga de este criterio, ¿no? Los que tienen alteraciones cerebelosas, los que ya tienen alteración de la mirada, los que tienen una parte mucho más de demencia, pero mucho más clara de una demencia frontotemporal, ¿no? Una afasia primaria progresiva, que ya eso no va con la enfermedad de Parkinson. Que tengamos esa ausencia de respuesta a la levodopa, arriba de 600 miligramos al día, donde aparte sí hay que excluir lo que acaba de decir el doctor, ¿no? Que el problema no sea gástrico, ¿no? Porque a veces el problema es gástrico y el paciente no responde porque el estómago está realmente fatal. Entonces ahí tenemos que pensar que lo gástrico esté adecuado para decir que no hay pruebas. Y las red flags, bueno, que tengamos una progresión de la marcha, decimos el signo de la silla de ruedas, ¿no? Un paciente antes de los 5 años que te llega en silla de ruedas al consultorio. Ojo, eso no es normal. Un paciente que se cae tempranamente, eso no es normal. Una disfunción vulvar temprana, una disfunción respiratoria, eso no pasa temprano en la enfermedad de Parkinson. Si vemos que hay una antecolis desproporcionada, tampoco es frecuente al inicio de la enfermedad de Parkinson. Y obviamente que sea bilateral, simétrico, todo el tiempo tampoco es frecuente, o que se vaya a los miembros inferiores solamente, pues tampoco es algo que buscamos en la enfermedad de Parkinson. Son estas banderas rojas. ¿De qué otra cosa nos podemos ayudar? Pues de los movimientos oculares, ¿no? Verle los ojos, cómo mueven los ojos, ver si hay parálisis de la mirada, ver si de un lado a otro se mueve lento o no se mueve, o si está más hipométrico, menos hipométrico. Entonces siempre ver los ojos al paciente, cómo se mueven en vertical y en horizontal nos puede ayudar. Y aquí vemos un caso, este primero es una enfermedad de Parkinson normal, común corriente, donde vamos a ver que sigue un seguimiento perfectamente bien hecho, y en los otros dos van a ver pacientes con PSP donde claramente hay una alteración en el seguimiento, una alteración ya en uno de ellos, una parálisis prácticamente ya de la mirada, que le estamos pidiendo que se mueva y parece que no le estamos pidiendo nada, ¿no? Los ojos se mantienen casi igual. Entonces, estos nos ayudan, cosas en el consultorio que podemos hacer sencillos y ayudarnos a hacer los diagnósticos diferenciales. La expresión facial, ¿no? Tenemos un paciente como en la típica hipomimia, el poker face, pero si estamos viendo un paciente más avanzado, vamos a ver que siempre está con la boca abierta. Si la vemos con una risa como que está jalando y que ha tomado levodopa, una risa como sardónica, pues podemos pensar en una atrofia de sistemas, o una cara de sorpresa, vamos a pensar en una parálisis supranuclear. Entonces, todo esto es algo que lo vemos en el consultorio tranquilamente, igual que la postura, ¿no? Una camtocormia que acaban de mencionar, ¿no? Una antecolis, la vamos a ver en atrofia de sistemas. Todo esto va a ser mucho más frecuente en los parkinsonismos que en la enfermedad de Parkinson al inicio, después ya la puede presentar. El chin on chest, ¿no? Que esto es clásico de MCA, una torre de Pisa, clásica de MCA, de atrofia de sistemas múltiples. Y de ahí vamos a ver cómo camina el paciente, ¿no? En el primer año el paciente no se cae. Cuando se empiezan a caer rápidamente, y si se van a caer hacia atrás, pues vamos a pensar que pudiera ser una parálisis supranuclear. Si se congela más frecuentemente al inicio, puede pensarse más en una atrofia de sistemas y después en una parálisis supranuclear.
Si el paciente se desvanece, pues es porque se le cae la presión arterial, pues vamos a pensar en una disautonomía severa. Esas son cosas que podemos preguntar y que podemos ver cómo un paciente con una enfermedad de Parkinson inicial puede caminar. Relativamente, ustedes dirían, un poquito de disminución del braceo, pero nada más. Y aquí vamos a ver una paciente con mucho más alteración de la marcha, ¿no? Que ya le ven la cara más abierta, donde el paso es más corto, donde los brazos van pegados al cuerpo y donde cuando da la vuelta se queda atorada y que no es que se haya parado, no es que le hayamos dicho que pare, sino que se queda atorada y va dando la vuelta poquito a poco. O un paciente con una atrofia, con una PSP, donde vemos una base de sustentación un poquito más amplia, lo vemos más erguido, pero es mucho más fácil que tenga la caída, ¿no? Los reflejos van a estar más alterados. O una paciente ya avanzadita, ¿no? Con una camtocormia, la pueden ver que está flexionada, pero tiene un típico temblor de reposo, se congela, ¿no? Ya es una enfermedad de Parkinson más avanzada que la primera que vimos, que solamente es una disminución en el braceo. Y en esto podemos hacer una prueba muy rápida que se llaman 10 pasos, que es el tándem famoso, y este ya se había hecho antes por otro grupo, donde los pacientes con Parkinson generalmente pueden hacer 10 pasos en tándem sin problema, y los parkinsonismos no. Entonces, aunque el Parkinson es un poquito más avanzado, puede hacer bien sus 10 pasos, y el parkinsonismo desde el primer momento se va hacia un lado. Quizá este doctor lo conocen por ahí, el doctor Orrego, cuando era residente, ¿no? Así que él nos ayudaba también, ahí estaba viendo estos pacientes con PSP. El lenguaje creo que no se los voy a poner, creo que no le puse el audio, pero bueno, el lenguaje en Parkinson va a ser hipofónico, en PSP va a ser como muy vulvar, y en MCA va a ser disfónico 100%, ¿no? Y ahora vamos a qué otras cosas nos pueden ayudar, ¿no? Los trastornos del sueño. El trastorno conductual del sueño en fase de movimientos oculares rápidos es algo muy importante para nosotros porque es como un criterio, casi decimos un biomarcador clínico, ¿no? Porque sabemos que estos pacientes que hacen ese trastorno conductual pueden evolucionar hacia una sinucleinopatía, dentro de ellas, obviamente, la enfermedad de Parkinson. Y aquí les voy a poner este estudio de polisomnografía, donde es una maestra, se los voy a poner donde se empieza a mover, y vean qué divina, está soñando y está escribiendo la mujer en el pizarrón, haciendo su clase, ¿no? Entonces es parte de este trastorno conductual del sueño. Generalmente es un trastorno mucho más violento, pero ella estaba escribiendo, ¿no? En su clase. Y tenemos otros que sí son más de pelea habitualmente, que son los más habituales, donde empiezan a patear, donde se llegan a caer de la cama, y bueno, este es el clásico trastorno conductual del sueño, que hay que preguntar siempre a la pareja porque el paciente nunca se acuerda, al menos que sí se haya caído, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de todo esto cuando hablamos de la patología y que decimos que sí hay cuerpos de Lewy, que sí hay una disfunción sináptica y que sí tenemos alfa-sinucleína y que todo esto tiene que ver estructuralmente con toda la célula, ¿no? Va a afectar desde la mitocondria hasta el aparato de Golgi y de ahí va pasando por todo el estrés oxidativo y tenemos múltiples cuestiones moleculares. El detalle es que nosotros en 2004 empezamos a decir, hay una hipótesis, que es la hipótesis de Braak, donde decíamos que el Parkinson comenzaba en el sistema nervioso periférico, pasaba por el intestino y llegaba hasta el sistema nervioso central, y cuando estábamos en un estadio 3, ya teníamos la enfermedad de Parkinson y de ahí corría hacia las cortezas. Esto lo habíamos aceptado casi como un dogma, y todos estábamos muy contentos con ellos hasta que empezamos a ver que no todo el mundo seguía la hipótesis de Braak, porque si era eso es constipación, alteraciones del sueño, disautonomía, parkinsonismo, bueno, olfato, parkinsonismo ya claramente y de ahí la parte cognitiva. Y no todo el paciente sigue ese caudal completamente. Y entonces se ve que esa propagación de alfa-sinucleína no siempre es igual, y se empiezan a hablar de otras cosas como son otros mecanismos, quizá de propagación. Ustedes quizá habrán oído que decíamos si tiene que ser una enfermedad como priónica y que si se va como a transmitir.
pues al final no se logró concluir esta parte. Sin embargo, es tan importante entender de dónde viene la enfermedad, porque tenemos estos signos como el trastorno conductual del sueño, la constipación, la depresión, la hiposmia, que son premotores y premotores hasta 20 años antes de la enfermedad. Entonces, si nosotros logramos detectar una enfermedad en ese momento, probablemente podríamos, y ya tuviéramos algo modificador de la enfermedad, podríamos detener y quizá ya no llegaría al neurólogo esta enfermedad, ¿no? Se podría ver constipación desde el internista, el gastro, decir este paciente tiene algo más y buscarlo de ahí y ver que tiene un marcador, que sí es, que es Parkinson y detener una progresión y no hacer ya todo lo que ya oímos, un Parkinson avanzado y llegar a las fluctuaciones y las discinesias y que estamos tratando a los pacientes cuando ya hay una degeneración muy importante de la enfermedad. Y entonces, en los últimos minutos les voy a hablar de qué es lo nuevo, qué es lo que estamos buscando, los biomarcadores. Unas son los funcionales, las imágenes, ¿no? Se está buscando desde la resonancia magnética lo que es el nigrosoma y van a ver que aquí tenemos desde el PET, ¿no? El PET funcional, el PET con F-dopa o con DTBZ, donde vamos a ver esta función presináptica y donde podemos ver cómo se pinta perfectamente el área de la dopamina o no se pinta. Este es un PET y este es un SPECT, que se puede ocupar muy bien para hacer estos diagnósticos de parkinsonismo. No tienen una correlación tan adecuada con, digamos, con la gravedad del Parkinson. Pueden tener un paciente que apenas se vean los núcleos y no tener un parkinsonismo tan grave. Entonces, no tienen esa correlación todavía. Ahora, si vemos, nos faltan otros. Yo les dije que no era la única proteína, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos medir, por ejemplo, tau, ¿no? Por ejemplo, beta-amiloide, que ya se hace en otros lugares, y decir, bueno, sí, qué tanta proteína hay de cada uno y que nos ayudara también en esta parte diagnóstica. Un radiotrazador para alfa-sinucleína, ¿no? Se sigue buscando por la Michael J. Fox, es decir, cómo puedo medir la alfa-sinucleína en un estudio de imagen para poder decir claramente aquí la tengo y explicar la enfermedad. Y entonces tenemos la resonancia magnética, donde podemos ver este signo de la golondrina, ¿no? que se pierde la cola de la golondrina y entonces hablamos que esto nos puede ayudar para decir que hay enfermedad de Parkinson. Sin embargo, el gran problema es que se necesita un expertise muy especial del neuroradiólogo para poderlo decir. Y entonces tenemos que confiar en que alguien lo sepa ver y alguien sepa hacer el estudio en las secuencias indicadas. Claro que cuando todos tengamos, porque nosotros tampoco tenemos una resonancia de 7 teslas, que casi la neurona nos va a saludar, bueno, pues quizá lo veamos mejor y seamos muy felices y podamos decir, sí, por resonancia podemos hacer el diagnóstico, y aquí lo pueden ver muy bonito, cómo se ve la sustancia negra y cómo se pierde esta cola de la golondrina y cómo hasta 5 estadios se pueden hacer de cómo se ve esta pérdida de la cola de la golondrina y bueno, pero necesitamos un resonador de 7 teslas que todavía muchos no lo tenemos. Entonces, pero bueno, estoy hablando del futuro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Y bueno, ¿qué pasa con esta resonancia? Bueno, que se puede ver el nigrosoma 1, que se puede ver la neuromelanina y que pueden tener buenas sensibilidades, especificidades y tener una mayor precisión diagnóstica. Sin embargo, tenemos que ir antes, ¿no? Tenemos que hablar antes, les dije 20 años, igual eso no lo vemos más que como en las atrofias o en PCP, que ya vemos signos más avanzados. Entonces, tenemos que tratar de buscar la alfa-sinucleína antes y ver cómo se va a diagnosticar antes esta alfa-sinucleína, y es de ahí que vienen estos ensayos de buscar cómo puedo detectar la alfa-sinucleína y que sí sea enfermedad de Parkinson o que sí sea demencia por corpus de Lewy o que sí sea una atrofia de sistemas. Y empezaron con este estudio que es el RT-QuIC y tiene una sensibilidad y especificidad por ahí del 90%, no nada mala, pero después viene este ensayo de amplificación de alfa-sinucleína, que fue una gran noticia, incluso en la Michael J. Fox y todos los pacientes hablaban de que ya se podía diagnosticar. Sin embargo, tiene sus pequeños detalles donde vamos a agarrar fragmentos de la alfa-sinucleína y que se van a hacer que crezcan. Y aquí podemos ver cómo se han hecho estos estudios, donde vamos a hacer estos agregados de alfa-sinucleína y después se va a medir estos agregados.
Sin embargo, se ha visto que también depende de la cantidad que pongamos y que puede también ahí tener nuestros falsos positivos esta amplificación de alfa-sinucleína. ¿Y por qué va a ser importante en estos 2 últimos minutos? Porque si nosotros logramos encontrar una alfa-sinucleína y entender qué hace la alfa-sinucleína, podemos empezar a hablar de nuevos estados biológicos de la enfermedad. Y entonces me voy a ir a y podemos decir que vamos a hacer un diagnóstico definido por biología. Antes de que algo pase, nosotros podemos tener un biomarcador que diga esto va a ser enfermedad de Parkinson y probablemente pueda entrar hacia alguna terapia modificadora de la enfermedad. Entonces nos vamos a olvidar de una progresión. Eso es a lo que se espera llegar, pero eso es el futuro. El problema es que en el futuro tenemos que pensar en muchas cosas, ¿no? Podemos pensar desde si la alfa-sinucleína es o no es, ¿no? Porque ahora está la discusión. Desde si no hay otra proteína que esté haciendo, ¿no? Ya han visto los estudios con Alzheimer que tampoco han resultado lindos, ¿no? A pesar de que se limpia el cerebro perfectamente. Tenemos que pensar en la parte genética, si quizás sea una intervención directamente a los genes. Todo esto es lo que se está buscando hacer ahora. Decir, va el cerebro primero, va el intestino primero, entonces se divide en el body first o en el brain first, ¿no? Donde son subtipos distintos de enfermedad, donde los marcadores van a ser distintos y entonces nos volteamos y empezamos a hablar, ¿es una enfermedad? ¿Son varias? ¿Son subtipos? ¿Qué tenemos que pensar? Porque los que empiezan con el brain first, empiezan con síntomas motores muy rápidos, disfunción autonómica, y vemos que están más simétricos y que tienen trastorno conductual del sueño y todo. Y cuando vemos el otro, vemos que pues, van quizá más lento, que tienen más constipación, que pueden hacer ahí más discinesia. Y entonces vamos a hablar que en un futuro la idea va a ser decir, tengo un paciente con enfermedad de Parkinson, le hago un subtipo clínico, le veo los síntomas motores, los no motores, le hago imagen, le aplico biomarcadores y entonces le voy específicamente a buscar qué es lo que le tengo que dar a ese paciente. Y al final del día decir, puedo prevenir la enfermedad, porque ahorita no lo puedo decir. Y decir, ¿a quién voy a prevenir, no? ¿Qué población va a ser la que necesita prevenir la enfermedad? ¿Qué personas tienen riesgo? ¿No? Ahorita puedo hablar de personas en riesgo, una persona que tiene trastorno conductual del sueño, por ejemplo, pero yo no le puedo decir a esa persona que tiene Parkinson o que va a tener Parkinson, porque no lo sé. Y no le voy a fastidiar 20 años de su vida sin un biomarcador y decirle, usted puede presentar una sinucleinopatía, que no sé cuál va a ser. Entonces, esta es la idea de prevenir la enfermedad y poder hacer una prevención primaria. Si ya no la logramos, irnos a una prevención secundaria y agarrar un paciente un poco más temprano y bueno, y ya las estrategias que tendremos para los tratamientos que mañana platicaremos un poco de ellos. Y todo esto para al final hablar de medicamentos que tengan un efecto sobre la patogénesis de la enfermedad, que esa es la idea. Todo esto va a entender la enfermedad y decir, vamos a modificarla. El problema es que, como les dije, no sabemos qué estamos modificando, no sabemos si va a ser la causa o va a ser la consecuencia, la alfa-sinucleína. Hay quien habla de sinucleinopatías, como lo hemos hecho todos estos años, y hay quien habla de sinucleinopenia, que esa sinucleína no está haciendo su función, y al no hacer su función termina agregándose, los cuales tienen 2 enfoques completamente distintos para tratar la enfermedad. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido hacia las sinucleinopatías, y apenas estamos volteando a ver las sinucleinopenias, que quizás sea más el camino. Entonces, por eso viene toda esta definición nueva biológica de la enfermedad de Parkinson y les quiero enseñar nada más. Estos son los nuevos criterios que quieren hacer biológicos, donde decir, tengo un ensayo con alfa-sinucleína, me da positivo y entonces le doy cierto peso y todo esto va a ser para investigación y para poder empezar quizá tratamientos de forma más efectiva en estos pacientes, pero es sumamente temprano hablar de estas definiciones biológicas de la enfermedad. Estamos hablando de gente que todavía no tiene el diagnóstico y que probablemente nada más tengamos un biomarcador que todavía no estamos seguros que sea el biomarcador específico.
Y no estamos seguros que los 2 ensayos que se han hecho, que es el prasinezumab en enfermedad de Parkinson temprana, que esto salió hace un año, más o menos, 1 año o 2 años, falló, no hubo diferencia. Y después vino el Cinpanemab, donde también hicieron lo mismo, hacia la alfa-sinucleína, y también falló, ¿no? Y ustedes recordarán la historia de la aducanumab y demás. Bueno, vamos por la misma historia. Sin embargo, somos tan necios que en abril de este año decimos, vamos de nuevo con el prasinezumab, porque hay un pequeño porcentaje de pacientes que tienen una enfermedad rápida que pareciera que les van mejor. Y entonces decimos, sí, sigamos por este camino del prasinezumab, igual que en el Alzheimer, ¿no? Los que tenían un poquito de deterioro medio mejoraron y seguimos en la necesidad de hacerlo. No lo sé. Esto nos lo dirá el tiempo si esto lo estamos pensando bien o tenemos que replantearnos toda esta teoría y pensar si no estamos hablando de sinucleinopatías, sino sinucleinopenias. Y entonces, bueno, ya para concluir, porque ya me extendí, la exploración neurológica siempre es importante. Esto es algo de consultorio. Veo entrar al paciente, veo cómo camina, veo cómo habla, veo cómo escribe, cómo se mueven los ojos, y con eso ustedes pueden hacer el diagnóstico de forma muy, muy sencilla, sin necesitar la resonancia de 7 teslas, el PET, el SPECT, clínica. La clínica siempre manda. Ya cuando tengamos un futuro más prometedor, hablaremos que si son los agregados de alfa-sinucleína, si van en la periferia, si van en el cerebro, si vamos a hablar de neuroinflamación, por qué es tan heterogénea la enfermedad, por qué hay quien no tiene cuerpos de Lewy, ¿no? Porque hay avances pero no los hemos resuelto y cada vez que creemos que tenemos la solución algo sucede. Si vamos a estadificar la enfermedad con estos marcadores biológicos o no. Todo esto es la forma de buscar un diagnóstico y un tratamiento para un futuro y pues todavía el futuro es incierto, pero vamos avanzando por lo menos en el conocimiento y por supuesto yo había quedado de traer hoy el Congreso Internacional de Parkinson, de Trastornos del Movimiento, que va a ser en Filadelfia, que ojalá pueda yo ver a muchos de ustedes ahí y que se unan a nuestra sociedad, a la sección panamericana, que tiene un montón de recursos que son absolutamente gratuitos y la membresía es absolutamente gratuita para todos nosotros. Entonces, los invito a que visiten la página y no puedo más que dar las gracias a todo el equipo del instituto que siempre está con nosotros apoyándonos en hacer todo esto. Muchas gracias.